Buenas tardes. La verdad que tenemos una mesa, es un lujo. Está Teresa Bog, corresponsal de Al Jazeera en Argentina, y Gabriel Michi, periodista, miembro de FOPEA, de C5N, que ambos estuvieron hace muy poco tiempo en Israel cubriendo esta última guerra. Y lo interesante para conversar es sobre cuál es hoy el rol del periodista en estos tiempos, con las redes sociales, con un vértigo de la información permanente, el rol de aquel clásico, tradicional periodista que está en el terreno y que cuenta lo que ve, lo que escucha, lo que siente también, que es algo para mí interesante y que se renovó, según mi mirada, a partir de la guerra de Ucrania, que fueron muchísimos periodistas enviados al terreno del conflicto, porque generó también, y eso también lo conversábamos hace un rato, cierta fascinación del público, de que alguien esté en ese lugar donde hay peligro, donde hay un drama gigantesco, y que ese público necesita que alguien se lo cuente, ya no con cierta cuestión impersonal de las redes, sino con los ojos de un periodista. Y que muchas veces también aparece el morbo para describir las situaciones, porque ese público también se fascina con eso. Entonces hay, me parece, una situación de encontrar un equilibrio en cómo contar lo que uno ve en una situación tan dramática, tan determinante como es una guerra, y la idea es conversar justamente por esto que ustedes hace muy poco tiempo que estuvieron en Israel, donde se da una situación complejísima, sobre todo a nivel de cómo mirar, cómo cubrirlo. En la guerra también uno está siempre de un lado, o sea, si nos planteamos que hay dos frentes, el periodista debe elegir algún lado por una cuestión logística, ideológica, material, y también eso condiciona nuestro rol de informar. Me parece que es interesantísimo charlar con Gabriel y con Teresa justamente de estos temas, y doy el pie para que arranquen nomás. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá con dos personas que admiro profundamente, tanto Teresa como Germán. La cobertura que viene haciendo Teresa de muchos conflictos y muchas situaciones humanitarias terribles es impresionante, es realmente de un profesionalismo y un humanismo muy fuerte. Y lo que viene haciendo Germán también en Rosario, batallando contra las peores mafias que operan en la Argentina y poniendo en riesgo su propia vida, también es muy admirable. Así que para mí es un placer estar acá. Con respecto a lo que decía Germán, con Germán, bueno, nos tocó también cubrir Ucrania, y Teresa también estuvo en el tema de Ucrania, e incluso yo marco una diferencia por ahí con la cobertura aquí en Israel. Ucrania fue mucho más complejo para cubrir, por cuestiones culturales, idiomáticas, pero también cuestiones geográficas y por cuestiones sociales, donde había una enorme desconfianza con respecto a la posibilidad de que los periodistas fuesen espías rusos, ¿no? Entonces veían en cada uno de nosotros un potencial espía ruso, y eso obviamente era bastante complejo. En Israel es otra la cultura, es una cultura quizás bastante más occidental, y incluso por una cuestión de estrategias comunicacionales cambió. Al principio, los primeros días, Israel no mostraba mucho de las imágenes, las primeras imágenes que ocurrieron estos ataques del 7 de octubre por parte de Hamas, y después cuando Israel empieza a responder con fiereza con los bombardeos en Gaza, y empieza a haber una opinión pública internacional bastante crítica de lo que estaba pasando también en Gaza, es que deciden cambiar, me parece, su estrategia comunicacional y mostrar qué era lo que realmente había hecho Hamas ese 7 de octubre, ¿no? Y permitir que la prensa llegue a los kibbutz donde fueron los ataques, o incluso al lugar donde fue esta famosa fiesta donde mataron a 300 personas y demás. Hubo un cambio en el medio que tuvo que ver, yo creo, esto es una opinión personal, con la mirada internacional. Y sobre la cobertura,
y esto seguramente Teresa va a poder ilustrarlo mejor que yo porque tiene mucha más experiencia en la materia. Yo noto que hay un cambio, y Ucrania creo que fue un caso bisagra en esto, un cambio en la cobertura de los medios del tema de las guerras, que quizás en el pasado la cobertura era una cobertura más militar castrense, donde se abordaba el tema de la cantidad de bajas, la cantidad de tanques que se destruían o el territorio que había avanzado una u otra tropa, y ahora hay como una especie de humanización, ¿no? De contar la tragedia humana que hay detrás de cada guerra, de ambos lados, en este caso de una frontera, y que atraviesa a los pueblos, ¿no? Más allá de las decisiones de las autoridades. Y me parece que en eso el periodismo está aportando algo diferenciador que también ayuda a que la gente de otros lugares lejanos lo vea como algo más cercano, como algo más humano, más para que le genera su atención. Nada, y eso como una primera reflexión, no sé si Teresa estará de acuerdo. Bueno, yo trabajo para Al Jazeera Inglés. Al Jazeera tiene 2 canales de televisión, en realidad tiene varios, pero los 2 más fuertes es un canal en árabe y un canal en inglés. Nosotros tenemos la oficina acá en Buenos Aires, de América Latina. Pero a mí me toca en muchos casos ir a cubrir conflictos en otros lados y tengo como base acá Buenos Aires. Acabo de volver, estuve 2 semanas más que nada basada en Ashkelon, que es a unos 20 y pico de kilómetros de la frontera con Gaza, en donde todos los días íbamos hacia la frontera, porque entrar a Gaza en este momento es imposible, es una zona militar, no hay acceso, salvo que empezó a haber un poquito ahora acompañando a fuerzas israelíes, pero si no, no se podía entrar en ese momento. A mí una de las cosas que más me impactó estando ahí, primero, que cuando llegué a Israel, yo había estado varias veces en Israel, y había estado en Gaza antes, y por primera vez me encontré con un país completamente conmocionado, no lo reconocí. La gente estaba horrorizada, asustada, se sentía vulnerable. Me chocó mucho ver realmente a la población en el estado en el que estaba, ¿no? En todos lados. También hablé con familiares, muchos querían venganza, pero otros tantos de comunidades kibbutz cercanos a la frontera hablaban de no queremos más guerra, hace 70 años que nos estamos peleando, queremos algo diferente. El desafío era cómo cubrir Gaza también, porque se sabía que los atentados habían pasado y que ven Gaza. Al Jazeera inglés y árabe, pero Al Jazeera árabe tiene varios corresponsales, Al Jazeera inglés tiene 3 corresponsales que están trabajando en este momento acá. Trabajar en Gaza como periodista en este momento es agotador. Yo estoy en contacto con colegas míos que intentan trabajar mientras intentan proteger a sus familias. Hubo un caso de un periodista de Al Jazeera árabe que mientras estaba en vivo hablando lo informaron de que habían matado a su familia inmediata, a sus 2 hijos y a su mujer, y tuvo que salir corriendo en el medio de un vivo. De qué hacer, ¿no? Te desplazás hacia el sur, pero vos tenés que seguir trabajando en el norte. Hubo una campaña, digamos, la campaña israelí en su momento empezó en el norte de Gaza y había que desplazar a la población hacia el sur para, digamos, que esté más segura. Muchos no se querían ir, tenían miedo, había ataques en la ruta. Por lo general hay una situación muy compleja. Entonces, bueno, nosotros estábamos afuera, pero si me preguntás a mí, yo había trabajado en Gaza antes, pero trabajé mucho en Afganistán, viví 3 años en Irak. Y lo que más me chocó de esta última campaña, ¿no? Es el estar afuera, estar a 2 kilómetros y no ver gente. O sea, en cualquier otro conflicto en donde vos mirabas a la frontera y era humo, 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 humo por todos lados porque había ataques muy intensos en ese momento. Y en cualquier otro lugar vos estarías viendo gente escapándose. O sea, Gaza es un lugar donde viven 2,5 millones de personas. Y la gente no puede salir, la gente está encerrada, hay una reja, está encerrada. Y eso me impactó muchísimo porque era un silencio con bombardeos, con nosotros que mirábamos cómo hacemos para entrar, pero obviamente no se podía entrar. A nosotros la información no nos faltaba porque tenemos gente adentro, pero creo que para los medios internacionales uno de los desafíos más grandes era justamente tener acceso a ese otro lado, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Los ataques habían pasado, ahora venía una operación militar enorme que va a durar mucho tiempo más, y bueno, y es poder estar ahí y saber qué estaba pasando. Digamos, porque a partir de los adelantos tecnológicos, de las redes, de la información que fluye permanentemente, en una guerra la información escasea, como que es algo en el que el periodista también tiene que rebuscárselas permanentemente para obtener algo que muchas veces viene disfrazado, viene sucio, porque bueno, el mito de que lo primero que muere en una guerra es la verdad. ¿Cómo ustedes
digamos, en esos lugares de conflicto, en medio del peligro, buscan información, cuáles son sus fuentes, cómo uno informa en esa compleja situación tan delicada. Bueno, en mi caso, y creo que a Teresa la he escuchado y creo que es más o menos lo mismo que hacemos, porque como bien decís, Germán, el tema es el siguiente. La información está totalmente contaminada, incluso es utilizada como mecanismo de propaganda para un lado o para el otro. Entonces vos tenés que tener mucho cuidado en qué vas a difundir, porque puedes ser víctima de una operación psicológica que están intentando instalar de algún sector. Y quería agregarte una cosita Sí. más, que además todo lo que ustedes informan tiene un impacto, en este caso, en esta guerra, en la Argentina, Claro. que por la enorme comunidad judía israelí que hay. Digamos. Claro, pensemos en esto. Israel tiene alrededor de entre 90.000 y 100.000 argentinos viviendo. Es casi el 1% de toda la población de Israel, ¿no? Entonces, el impacto de lo que pasa allá, por eso también esta guerra generó tanta atención también aquí en la Argentina, ¿no? Pero, volviendo al tema de las fuentes, yo una de las primeras cosas que hago es rastrear las ONGs internacionales que hay en el lugar, en el terreno, que suelen ser fuentes mucho más confiables que los gobiernos o que los sectores. Entonces, ya sea Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, la Cruz Roja, organismos como Amnesty International y demás, o incluso después tenés muchas organizaciones locales que lo hablábamos recién con Teresa, que trabajan, por ejemplo, en el diálogo entre palestinos e israelíes, que entonces tienen una posición crítica del militarismo extremo de los dos lados, que son mucho más confiables que la información que te llega oficialmente, pero que te llega extraoficialmente, ¿no? Sí, en este conflicto en particular, a mí todos los días había comunicados de Hamas y había comunicados del Ministerio de Defensa israelí que te llegan a tu teléfono, a dónde querés ir, vamos a ir a ver el Kibbutz, qué pasó, qué fue lo que pasó, que obviamente es una historia que se cubrió y que se hizo también, ¿no? Pero para mí, mi mayor fuente de información en este caso, yo estaba cubriendo más que nada toda la parte de Israel, ¿no? En este caso nosotros teníamos, Al Jazeera, para que te des una idea, tiene una oficina en Ramallah, que es en Cisjordania, es la parte palestina. Teníamos 2 equipos en Jerusalén, 3 equipos en Gaza. Yo estaba entre Tel Aviv y la frontera con Gaza. Entonces teníamos como mucho acceso a información. Pero los míos principalmente, hay un montón de gente en Israel que está trabajando para informar bien, como decía Gabriel también, ¿no? Organizaciones de derechos humanos, hay una, por ejemplo, que se llama B'Tselem, que es una organización israelí que por lo general, que es más, les mataron a gente en los ataques del 7 de octubre, igual están haciendo un trabajo enorme para controlar, para ver qué se está haciendo, para ver. Hay otra organización, por ejemplo, en Israel que se llama Rompiendo el Silencio, que son ex soldados que digamos, no les gustaron operaciones en las que participaron y se volvieron muy críticos del accionar de las fuerzas israelíes, especialmente en Cisjordania, en donde hay operativos permanentemente. Y son personas que están ahí, están en el terreno te sirve para balancear también, ¿no? Un poco claro. Te mandan esta información, enseguida llamás al otro lado, esto es verdad, no es verdad, digamos, porque hay que estar verificando todo el tiempo, ¿no? Como decías vos, que nada, si no terminás repitiendo lo que te dicen y eso no está bueno. Sí, porque en este caso además era el drama de un lado y el drama del otro, digamos, como también, no sé si equipararlos, equilibrarlos, pero con situaciones muy complejas. Sí, yo creo que uno de los temas que a mí me preocupa y que creo que nos preocupa a todos los periodistas es cómo se ha metido también una grieta acá, ¿no? Claro. Y entonces, si vos contás el drama de lo que fue ese 7 de octubre, que fue realmente una carnicería, lo que hizo Hamás, entonces sos sionista. Pero si vos decís, pero ojo que Israel respondió desmedidamente matando a miles de civiles que nada tienen que ver con los ataques de Hamás, bueno, entonces sos pro-palestino, anti-Israel o antisemita, ¿no? Y los periodistas tenemos la misión de contar todo lo que pasa. Y me parece que el mejor abordaje que podemos hacer es, obviamente, el informativo, pero desde lo humanitario. Entender que esto es una tragedia humanitaria, más allá de bélica, digamos, y que, por lo tanto, tomar partido de un lado significa negar toda una realidad de lo que está ocurriendo del otro, ¿no?
Sí, no, justamente. Creo que especialmente, bueno, yo trabajo para un medio árabe que tiene un canal en inglés, digamos, la mayor parte de las personas que trabajan en el canal en inglés no son árabes. Nosotros tenemos productores israelíes, tenemos productores ingleses, norteamericanos, de donde sea, y tenemos como mucha presencia en el terreno. A mí es una historia que me tocó muy profundamente, porque realmente me tocó hablar con víctimas de los dos lados, que me emocionó mucho. Me cuesta mucho también volver acá a Argentina, ¿no? Porque tengo amigos judíos con los que hablo, que les intento explicar muchas cosas que las que viví y entiendo el sufrimiento, ¿no? Yo creo que una víctima es una víctima. Claro. Y se puede entender el dolor, se puede entender la bronca, se puede entender la frustración. Y es un momento, pero el trabajo nuestro también es informar lo que está pasando, las consecuencias, qué va a pasar, no es la gran pregunta, qué va a pasar en Gaza a partir de ahora. Hoy se retomó de vuelta después de un alto el fuego unos días. Se retomó una campaña de vuelta, empezaron los bombardeos, están diciendo que a la gente la hicieron mover hacia el sur, pero que empiezan los bombardeos de vuelta en el sur del país. ¿Qué va a pasar con esa gente? Estamos hablando de 2,5 millones de personas, ¿no? Entonces, yo creo que esos son todos los interrogantes que se vienen ahora, de qué respuestas se van a dar, qué va a pasar con Hamas. Yo soy una de las convencidas, después de haber cubierto este conflicto durante años, que la solución no es militar, ¿no? Yo creo que, si me preguntás, y esto es una opinión, más allá de que uno habla con los dos lados, hace años que viven pasando las cosas y muchas de las víctimas que va a haber en Gaza en este momento van a terminar involucrados en algún tipo de resistencia o en organizaciones terroristas, o porque yo hace 20 años entrevisté a miembros de las brigadas de Al-Qassam en Gaza. Eran todos chicos de 18 o 20 años que habían tenido víctimas dentro de sus familias. Y es un círculo vicioso en donde no se encuentran soluciones, ¿no? Entonces me parece que cada vez más nosotros como periodistas tenemos que informar, tenemos que humanizar, tenemos que mostrar las tragedias humanitarias, tenemos que contar que las decisiones políticas dejan muertos civiles. Tenemos el poder para forzarlos a sentarse a negociar, porque las salidas son negociadas. Y no puede ser que hoy en día no se pueda hablar de un alto el fuego. O sea, no puede ser que el hablar de un alto el fuego sea un problema, ¿no? O sea, sí, porque en este caso duró muy poquito, que fue para no la es el entrega de preservar la rehenes. vida, o sea, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya es una opinión que no sé si la debería dar, pero... No, hay otra cosa que quería consultarle, porque si hacemos una breve encuesta acá entre el público, ¿qué asocian a lo que es un corresponsal de guerra, un periodista que está en el territorio del conflicto? Aparece la palabra peligro y creo que ahí atada miedo. ¿Cómo se llevan con eso? Digamos que creo que van de la mano una de la otra. A ver, en mi caso particular, yo venía de una experiencia traumática en Ucrania, Sí. que terminamos con el camarógrafo y otra colega detenidos y retenidos e incomunicados por parte de los servicios de inteligencias ucranianos, que nos forzó a terminar anticipadamente nuestra cobertura, ¿no? Entonces, bueno, uno va con ciertas prevenciones a cubrir otra guerra. En mi caso, nos pasó, bueno, me parece increíble que haya parado en Ashkelon, Teresa, porque hay que ir a Ashkelon. Ashkelon, yo decía, fuera medio en broma, pero la verdad es que Ashkelon está a 13 kilómetros de la frontera norte de Gaza, ¿no? Es por donde iban a ingresar las tropas, que de hecho ingresaron las tropas israelíes sobre Gaza. Y no había vez, habré ido 5 o 6 veces durante el tiempo que estuve ahí. No hubo una sola vez donde estuve en Ashkelon que no hayan sonado las sirenas en algún momento. Y decíamos, si queríamos tener acción, vamos a Ashkelon, porque y ella paró en Ashkelon, así que ya es todo un desafío. Y hubo una de las veces que estuvimos en Ashkelon, que en el término de 6 horas tuvimos que ir, creo que fueron 5 veces a refugio. Nos pasó que uno de los bombardeos, uno de los ataques, nos agarra en el medio de la nada y no teníamos refugio. Bajamos del auto y veíamos, fue una andanada de cohetes. Esto es importante marcar. En general lo que sale de la Franja de Gaza son cohetes, no son misiles. Son cohetes muchos de fabricación rústica, doméstica, porque no tienen capacidad económica de tener los misiles que tiene Israel. Ahí la cuenta que hacían, yo no sé si es cierta, pero decían, cada cohete de los que lanza Hamas cuesta $150 y los que le responde Israel con el escudo de acero para frenarlos cuesta $50.000 cada uno, ¿no? No sé si es así, pero es lo que dicen. Y
nos pasó que veíamos la andanada de cohetes y los misiles que salían del escudo de acero en un kilómetro, en un campo al lado nuestro, y explotaban arriba de nuestra cabeza y no teníamos dónde protegernos. Ese fue un momento de heavy, de tensión. Después, en ese mismo bombardeo... Lo que intercepta cae. Cae. De hecho, Eso cayeron a pocos metros los restos de donde estábamos nosotros. Como pasa generalmente, el escudo dicen que tiene una efectividad del 95%, es decir, que hay un 5% de esos cohetes que caen. Algunos caen en lugares desiertos, otros en lugares... Y en ese bombardeo cayeron por lo menos en 3 lugares urbanos, en un edificio comercial, en un edificio residencial y en otro que era como una especie de negocio, ¿no? Y bueno, nosotros fuimos ahí a cubrir cómo había quedado eso en medio de la gente corriendo y demás. Y la verdad es que también es cierto que la adrenalina te hace que vos no te des cuenta. Por ahí después cuando pasa te das cuenta y decís, bueno, estoy medio loco, ¿no? Pero en el momento la misma adrenalina te lleva a que sigas trabajando y así a seguir relatando lo que estás viendo, ¿no? No, a mí yo soy una persona que empecé muy chica con esto y estoy como no sé, logré una capacidad de disociación que lo tengo que hablar con mi terapeuta bastante seguido para lidiar con situaciones así, ¿no? Que yo viví 3 años en Irak en el medio de la guerra y era todos los días y fue eso, una guerra como muy intensa y ahí sí estábamos en el medio del conflicto todo el tiempo. Entonces ahí eso como que me curé, pero lo que dice acá ¿Pero Gabriel, te acostumbras? No, yo creo que te acostumbras, obviamente que salís con un poco, hay una cosa que se llama estrés postraumático, que es algo muy frecuente en el periodismo hoy en día, en donde muchas empresas de periodísticas se volvieron un tema importantísimo. En la empresa en la que yo trabajo te llaman y te ponen un psicólogo de la empresa y te dicen necesitas hablar, o sea, porque hay algo concreto que a mucha gente le da, que es estrés postraumático. Después de estar, bueno, Ashkelon, por ejemplo, todas las noches estábamos muy cerquita de Gaza, todas las noches había bombardeos, todas las noches había ataques con cohetes, entonces las noches eran muy intensas. No, yo una noche no podía dormir y me metí en la bañadera con almohadas para no tener que escuchar más los bombardeos porque no me iba a ir, pero no podía dormir, entonces necesitaba descansar. Pero bueno, cada uno va lidiando y son momentos. Yo vuelvo a Buenos Aires los primeros días, mi marido me decía, estás pasada de adrenalina, mal. Tengo mi hija acá que está, que me ayudan a bajar, los abrazo un poquito a ellos y hago que pase. Pero sí son momentos difíciles, ¿no? Y no quiero ni pensar en la situación en la de Gabriel que terminó detenido durante varias horas en Ucrania, que son momentos que obviamente, ¿no? Te preguntás todo el tiempo, ¿vale la pena estar acá, ¿no? Y yo soy de las convencidas que sí creo que vale la pena. Sí creo que vale la pena que estemos ahí, sí creo que vale la pena que indaguemos, que contemos, que hablemos, que humanicemos, que hace cada vez son más importantes las voces de los periodistas, que ayuden esto, ¿no? Yo no me canso de decirlo, ¿no? De tejer puentes, de generar empatía, de que los muertos no son muertos así nomás, ¿no? Que los muertos tienen familias, tienen hijos, tienen madres, padres, o sea, y creo que es un trabajo importantísimo. ¿Y creen que se transformó la manera en que se cubre una guerra en el sentido, sobre todo del rol del periodista? ¿Cómo lo cuenta? Hay mucho de primera persona, de contar lo que siente en el momento en el que está transmitiendo, que los canales buscan además transmitir eso porque le interesa a la audiencia. ¿Cómo se llevan también con ese estilo donde el periodista por ahí más tradicional se tiene que replegar y tiene que solamente difundir la información de forma más neutral, digamos? En nuestro caso, como los medios argentinos no suelen cubrir mucho las guerras, estamos aprendiendo. No hay mucho protocolo. No hay mucho protocolo y estamos aprendiendo en realidad. La verdad es que hay una cosa así, por ahí a veces en exceso, y también hago un mea culpa de eso, de que como que se le da un rol muy central al periodista que está en la guerra, porque es también la forma de decir, el medio está en la guerra. Claro, exacto. Tuvimos este despliegue y estamos ahí. Quizás otras cadenas internacionales más acostumbradas a cubrir conflictos. Y además es una inversión muy grande. Es una inversión muy grande para Argentina. Ni hablar. Con el dólar como está, imagínense lo que es. Israel de por sí es un país caro, incluso les resulta caro a los europeos.
Entonces, imagínense para nosotros lo que era. Y entonces hay como una cosa por ahí de mucho protagonismo de los periodistas. En los medios más internacionales, con más expertise en la materia, me parece que son más cuidadosos de eso, ¿no? Sí. Sí, nosotros podemos hablar de lo que depende de la situación que nos toque vivir, pero si estás en un momento en que estuviste en un bombardeo o estuviste viendo muchos muertos, se puede hablar de tu sensación, de lo que estás viendo, no hablamos de cómo vivimos o, digamos, eso es algo muy personal y me parece a mí, yo tengo un poco un problema con el periodismo autorreferencial en el sentido que creo que uno puede contar lo que siente y ve, siempre y cuando no pierdas el eje de que la historia es el otro, ¿no? Es decir, dentro de todo nosotros tenemos el privilegio de estar trabajando, por lo general tenemos productores, tenemos un hotel, tenemos agua. Nosotros, por ejemplo, para trabajar ahora se cortaba la luz, bueno, salíamos a buscar nafta para poner en los generadores, o sea, hay una estructura atrás para poder seguir trabajando, pero muchas veces la gente afectada en un conflicto no tiene acceso a absolutamente nada, ¿no? Entonces, para mí la historia siguen siendo ellos, con nombre, apellido, y no tomar ese rol principal. Pero eso es una cuestión mía de cómo trabajo yo y también me parece, como comentaba Gabriel recién, ¿no? Yo creo que me encanta ver que el periodismo argentino esté mandando corresponsales, o sea, me encanta ver que personas como Gabriel, como tantos otros colegas estén allá contando de primera mano lo que están viendo, es algo que hacía falta en el periodismo acá. Yo cuando empecé, hace muchos años que me fui de chica, te decían, una guerra, no hay plata, o sea, en todos los medios nunca había plata. Y creo que eso es algo que está cambiando y me parece extraordinario. ¿Y por qué creen que se da ese fenómeno? O sea, en tu caso fuiste a 2 guerras en sí, en el 2 caso, años. Digamos. A ver, si vos me hacías esta pregunta con Ucrania, te iba a decir que era básicamente por la novedad de una nueva guerra en Europa. Claro, ¿no? sí. O sea, es Europa, no deja de ser el centro del mundo y que se redite una guerra que encima cuando vos estás en el terreno, ustedes lo vieron, es una guerra que parece extraída, anacrónica, porque hay barricadas, mundial, sí. Es la Segunda Guerra Mundial trasladada a hoy, digamos, ¿no? Barricadas con las bolsas de arena y los alambres de púa en el medio de la ruta, trincheras y demás, y es una... Esta es distinta, lo que se ve en Israel es distinto también hasta por esto que les mencionaba, cosas geográficas. En ese momento yo creo que era la novedad de una guerra en Europa. En este caso, yo creo que hay un vínculo primero, el impacto de lo que fue el ataque del 7 de septiembre en territorio israelí generó mucha conmoción internacional. Argentina tiene un vínculo histórico, justamente por esto que vos mencionabas, una enorme colectividad judía acá y que eso te genera una atracción especial. En total, yo vi el último reporte del GPO, que es el organismo de Israel que maneja el tema informativo, y hablaba de que ahora en el conflicto israelí creo que había 2.100 periodistas de todo el mundo. De Argentina llegaron a ser 14, pero tomando todas las personas que integran un equipo, digamos, ¿no? Pero el caso fue muy raro lo de Ucrania, porque Argentina fue el país de toda América Latina que más medios periodistas mandó. Y te preguntaban allá, ¿por qué? ¿Por qué mandan tantos periodistas? Y la verdad, yo la lógica que encontré, más allá de que hubiese una comunidad rusa importante y ucraniana importante en la Argentina, una herencia, tenía que ver con la novedad de una guerra en Europa, ¿no? Sí, yo coincido en ese sentido. ¿Quieren que abramos las preguntas a la audiencia, al público? Si alguien quiere preguntar. ¿Está ahí el micrófono o bueno? Sí, estamos acá, cerquita. Hola, ¿qué tal? La pregunta para Teresa. Me llamó la atención, a ver, eso de dejo a mi marido, mi hija en casa, me voy a la guerra, vuelvo. ¿Cómo es esa respuesta? ¿Cómo es esa contención familiar? Lo mismo para Gabriel, digamos, la familia habrá estado bastante inquieta durante su permanencia en las 2 guerras. Pero ¿cómo se maneja eso? Porque convengamos que no es una labor habitual, digamos, para un periodista.
Ya el periodismo es un desafío en la vida de todos, porque nunca tiene normalidad. Entonces, yo creo que es difícil. Yo empecé muy chica a hacer este trabajo y dije que me juré a mí misma que cuando tuviera hijos mi vida no iba a cambiar. Bueno, mi vida cambió radicalmente, pero logré seguir manteniendo la pasión que tengo por el trabajo que hago. Y estoy convencida de transmitirle a mis hijos que el día que encuentren esa pasión, que sea lo que hagan, van a tener que hacer un sacrificio enorme. Y es un sacrificio enorme irme. Cada vez que me levanto, cuando me iba a Ucrania el año pasado, cuando me iba esta vez a Israel, hacía la valija a las 3 de la mañana en el avión para irme, veía a mis chiquitos que se quedaban, tengo 2 hijos, que se quedaban y decís, vale la pena irme, ¿no? Está toda esa angustia que te da cuando te estás yendo, pero cuando llego allá y estoy en el terreno y creo en lo que hago y creo en la importancia del periodismo, especialmente en momentos como este, estoy feliz de poder hacerlo. Por suerte tengo una pareja que me acompaña, que ama lo que sabe del amor que tengo por la profesión, que se queda, que es un gran padre, que se queda con mis hijos. Tengo a mi mamá que está también acá, que me acompañó mucho y también me ayuda muchísimo. Entonces, pero obviamente es un desafío grande, pero creo que cuando uno está comprometido, cuando uno está apasionado, cuando uno, cree en lo que hace, ¿no? Lo hace. Si yo se lo trato de explicar a mis hijos todos los días, ¿no? Cuento una anécdota chiquita que mi hijo estaba viendo Al Jazeera con mi marido al lado y dice, papá, eso es Israel, hay que sacar a mamá de ahí, le dice, ¿no? Y mi marido se atacó y me llamó, me dijo, está todo mal, me dice, está todo mal, lo estamos traumando. Pero bueno, acá volví, hablamos, hicimos terapia y bueno, ahora está todo bien de vuelta, ¿no? Pero es un desafío difícil. Dos preguntas. En el conflicto último ha habido más de 60 periodistas muertos, ¿no? ¿Qué oportunidad han tenido de cubrir eso y también cómo los ha impactado? Y segundo, el tema del lenguaje es algo que claramente ha causado mucho impacto en la opinión pública y el impacto obvio que hace que la gente termine fastidiándose con el periodista, ¿no? De un lado, los retenidos son secuestrados, del otro lado, los retenidos son prisioneros, cuando las imágenes muestran menores de edad y muestran lo que todo el mundo está viendo, ¿no? ¿Cómo este tema del lenguaje, que es tan básico y que construye el relato, ha sido el trabajo que ustedes han tenido que hacer? Esta voz que yo contesté la otra. A ver, el tema del lenguaje, ¿vos quieres la del lenguaje o la que quieras? Yo te dejo vos la de los periodistas. No, el lenguaje es un debate que incluso yo mismo me hago internamente en la cobertura esta, ¿no? Porque no queda duda que las personas que fueron secuestradas por Hamás son rehenes y son personas secuestradas, digamos, discursivamente hablando, ¿no? No cabe duda, y que son personas inocentes, que nada tenían que ver con este conflicto y demás. Cuando vos te profundizás por las personas que son en estos momentos devueltas por parte de Israel, yo estoy, en general, me planteo este tema, porque digo prisioneros, no digo terroristas, como te dice en general la bajada que te mandan desde Israel son terroristas. Incluso hay como una campaña muy fuerte en las redes sociales de Israel, que lo que hacen es mostrarte algunos de los casos que vos no sabés si realmente coinciden esas imágenes con la persona que están liberando, donde supuestamente se ve a un menor de edad con un cuchillo acuchillando gente en la calle y te dicen fulano de tal, que cometió que ahora está siendo devuelto a Hamás, a la Franja de Gaza o a Cisjordania, y es el bebé de 10 meses que está secuestrado, que su única culpa es haber sido judío, ¿no? Entonces hay una campaña feroz en ese sentido. El término que encontré fue prisioneros. Sé que hay muchos que te dicen, pero escúchame, hay gente que estaba detenida, menores de edad en particular, sin un cargo judicial, y estuvieron meses detenidos sin un cargo judicial, quizás por una cuestión que le ponían alguna trampa administrativa, ¿no? Y entonces eso, si vos lo tomaras desde el punto de vista humanista, tendrías que hablar de rehenes también, porque si judicialmente no fueron juzgados y están retenidos, son rehenes, digamos, ¿no? Pero sí es un debate fenomenal, y entiendo que haya tanto enojo de los ciudadanos con nuestra cobertura, porque hasta en el manejo del lenguaje puede ser interpretado como una cosa tendenciosa, ¿no?
No, y es un conflicto que está tan cargado, ¿no? Está tan cargado de emoción, de propaganda, la gente quiere resolver el conflicto en 20 minutos y es un conflicto que lleva 70 años, ¿no? Entonces es algo muy complicado. Con el tema de los prisioneros es un tema que yo seguí bastante. Con el tema, obviamente, los rehenes que están en este momento en Gaza es una historia terrible y hay que seguirla, etcétera, pero lo que no se habla tanto es que muchos de los prisioneros palestinos que están detenidos en Israel hay dos diferentes tipos de justicia en Cisjordania. Las personas que la llevan detenida, palestinos, están en justicia en cortes militares, y los colonos que viven en Cisjordania, es un tema como muy complejo, pero bueno, tratando de simplificar, tienen cortes civiles, ¿no? Entonces muchas de estas personas detenidas del lado de Israel están judicializados en cortes militares y muchos fueron detenidos teniendo 12, 13, 14 años, ¿no? No todos, obviamente, y hay prisioneros de alto perfil, etcétera. Entonces, pero sí, nosotros es un tema que hemos cubierto mucho y que tratamos de visibilizar porque hay un montón de irregularidades. Y con respecto a los periodistas muertos en Gaza, bueno, van más de 50. Hay un sindicato de prensa en Gaza bueno, de ese sindicato está anunciando que alrededor de 50 periodistas o trabajadores de prensa murieron en los ataques. Es terrible porque no se habla lo suficiente, o sea, si esta cantidad de periodistas no hubieran sido palestinos, estaría el mundo hablando de esta cantidad de muertos en un enfrentamiento o en una guerra, y eso no pasa porque son palestinos. Entonces, es terrible. Y creo que no hay más muertos también porque justamente a la prensa internacional no la dejan entrar, ¿no? O sea, los periodistas que están ahí son los que están encargados de mostrarnos todo lo que está pasando, porque la prensa, hasta ahora el acceso que ha dado Israel es solamente lo que se llaman embeds, o la traducción sería como acompañando al ejército, ¿no? Que es peligrosísimo. Yo lo hice en Afganistán, lo hice en Irak con el ejército de Estados Unidos. No solamente es peligrosísimo, sino que en un lugar de guerra urbana como es Gaza hoy en día, Israel está llevando periodistas y obviamente firmas un papel en el que decís hay ciertas imágenes que las va a revisar el ejército, voy a poder publicar esto o no, o sea, hay un sensor que te dice qué cosas puedes hacer y qué cosas no. Pero sí es terrible lo que está pasando con los periodistas en Gaza. No se habla lo suficiente. Nosotros, bueno, como comentaba recién, ¿no? Un colega nuestro le mataron a toda la familia en un bombardeo, y bueno, y hay decenas de personas más afectadas, ¿no? Y ni hablar de lo que es trabajar en Gaza hoy en día. Te juro que me saco el sombrero con las personas que tratan de informar ahí todos los días. Y quiero agregar algo, para Al Jazeera en particular, trabajar en Israel es muy difícil por ser una cadena árabe, ¿no? Entonces, yo le contaba antes de entrar acá una experiencia personal que tuve estando estaba esperando entrar a una base militar en Israel, de la base militar de Shura, porque es donde están los containers con los cuerpos de los muertos de aquel ataque que todavía no fueron identificados, que es una imagen tétrica. En un momento incluso abrieron los containers a la prensa, bueno, salió ese olor nauseabundo y demás, pero esperando para ingresar a la base, había un par de soldados, uno en particular que estaba muy agresivo. Nosotros queríamos hacer una especie de copete y como era una base militar no nos dejaban, y se puso particularmente agresivo y nos pregunta de dónde éramos. Yo digo de Argentina, y el tipo se pone como loco y empieza, se van de acá, se van de acá, se van de acá, y nuestro fixer, nuestro traductor, empieza a preguntarle por qué se ponía tan agresivo y dice, porque dijo que era de Al Jazeera, ¿no? Entendió, en vez de Argentina entendió Al Jazeera. Digo, para que entiendan en qué circunstancias tienen que trabajar muchas veces ellos cuando están en un lugar como Israel, que se les complica particularmente, ¿no? No, y uno lo entiende, ¿no? Y más en un momento como este, o sea, es un momento difícil, digamos, es un conflicto, la gente está dolida. Al Jazeera, digamos, en Israel, los territorios, si vos sumás la cantidad de gente que hay en Gaza, son 2.5 millones de personas. En Cisjordania hay 2.5 millones de personas. En Israel, israelíes árabes, hay 2.5 millones de personas. O sea, para Al Jazeera es un público grande, especialmente para Al Jazeera árabe, en donde, bueno, es esa voz que los representa, y bueno, y eso, nada, enoja a un lado del conflicto. Es lógico, estamos acostumbrados. Nada, seguimos trabajando. Bueno, Sí, la última pregunta hacemos y terminamos Sí. la... Hola, mi pregunta es la para charla. Teresa. Quería saber si es difícil, a vos que sos mujer, ser corresponsal de guerra, si notás diferencias con los hombres.
básicamente eso, saber cómo te sentís y si cuesta un poco más, ¿no? Por el solo hecho de ser mujer, que a veces hay diferencias. Bueno, yo creo que el mundo cambió mucho y cuando empecé sí era difícil. Por lo general a mí me pasó cuando fue la guerra en Irak, que estaba con el ejército de Estados Unidos, éramos 2 mujeres y el resto eran todos hombres y nos comimos 15 días en el desierto sin bañarnos, con mochilas, caminando, tratando de demostrar que somos más fuertes que todo, porque también hay que hacer eso, ¿no? Además hay que bancársela más. Pero yo creo que al principio era difícil y hay países, obvio, que es mucho más sensible, ¿no? O sea, hay países en los que las mujeres, tenemos que estar veladas, tapadas, hay hombres que no te hablan. Afganistán vos estuviste en Afganistán también, es un país difícil para trabajar siendo mujer, o sea, pero yo creo que dentro de todo los medios, han avanzado muchísimo, saben que muchas veces ser mujer es un beneficio porque somos menos sospechosas, no se creen que somos espías, de alguna manera, por todas las razones equivocadas, ¿no? No somos una amenaza. Claro, sí. Entonces se puede trabajar tranquilo, pero para mí la verdad que nunca fue un impedimento. Sí, uno a veces tiene que demostrar mucho más, porque te miran como diciendo, esta no se va a bancar nada y vos tenés que bancarte todo más. Pero todavía. yo, por ejemplo, notaba en Afganistán que, por ejemplo, los talibanes no le contestaban a las mujeres. A mí no me hablaba, o sea, a mí me pasó de estar mucho... una periodista le hacía una pregunta y el tipo ni la miraba. No, a mí me pasó con un señor de la guerra en el sur de Afganistán, que él iba caminando y a mí me mandó al final, tenía 30 personas que lo seguían y yo era la última, ¿no? Entonces él hablaba, entonces yo le gritaba las preguntas al productor mío, que era el primero, y él le contestaba a mi productor y el productor me gritaba las preguntas a mí, porque a mí no me hablaban y yo estaba atrás y unos chicos me tiraban piedras en la espalda mientras iba, porque claro, las mujeres no podíamos estar trabajando, las mujeres no podemos estar filmando, las mujeres no podemos estar ¿Y vos te tenías que cubrir? Totalmente, sí, yo estaba toda tapada. Y yo soy de las que creo que hay que hacerlo así, ¿no? También, o sea, mi idea cuando uno va a estos lugares es yo no voy a modificar una cultura, yo voy a trabajar, tengo que pasar lo más desapercibida posible. Otra vez, yo no soy la historia es que este señor de la guerra estaba cultivando opio y era lo que estábamos tratando de mostrar. Entonces, pero creo que el ser mujer muchas veces es un beneficio y el desafío está en todos, en colegas como él que los acusan de espionaje. Bueno, muchísimas gracias a ambos, a Teresa y a Gabriel. La verdad que ha sido una charla extraordinaria.